la protagonista de Irati, además, con Edurne Azcárate. Y vamos a terminarlo con cine. Juan Aguirre, en el espacio de Eusko Ikaskuntza, Kaixo Arratsaldeon. Que además hemos pedido a Edurne que le lance una pregunta a nuestra invitada de hoy, que creo que es más que procedente, Juan, porque como decimos, vamos a hablar de cine vasco. Sí, sobre si existe o no cine vasco, que esa es como una pregunta así que queda mítica desde los años 60 prácticamente, ¿no? Cuando comenzaron las disquisiciones en torno a esta cuestión, sobre todo a partir del estreno de Amalur en el 68, que fue pues una obra de referencia en aquel momento, con las teorías antropológico-estéticas de Jorge Ortiz detrás, etc. Entonces, bueno, a lo largo de los años se ha dicho que tiene que tener una determinada película para considerarse que el label vasco y tal. Bueno, pues en principio se dijo que tenía que filmarse en euskera, abordar contenidos explícitamente relacionados con el país. Luego en los 70 ya se habló, pues, de una época muy politizada, pues la parte política tenía que estar presente. En los 80 ya, cuando empieza la autonomía, pues se abre el abanico a que toda película producida aquí pudiera considerarse vasca. Bueno, ha llovido muchísimo, la producción cinematográfica ha crecido y ha madurado increíblemente, como pocos podían imaginar hace 50 años. Y sin embargo, pues de alguna manera esta pregunta sigue en el aire. Y ella se asoma, ella intenta responder a esta pregunta, si existe o no, o cómo puede ser definido un cine para llamarse vasco, nuestra invitada de hoy, que es la autora de un artículo publicado en la Revista Internacional de los Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, la REV. Se titula el trabajo Tradición e Identidad, símbolos de la vasquidad en el cine vasco. Esto lo he traducido del italiano, que es en el que está originalmente escrita esta aportación, esta monografía, porque su autora es Paola Populin, profesora de lengua italiana en la UPV, donde se doctoró en literatura y cine en cotutela internacional con la Universidad de Roma Tor Vergata, y es una especialista en la construcción de la imagen identitaria en el cine y la literatura, la crítica cinematográfica, sistemas de producción, y además ella misma es productora de cine independiente y ha participado como experta en la organización de festivales internacionales. Así que, Arratsaldeon, Paola, y bienvenida. Arratsaldeon. Hola, Paola, Arratsaldeon, un placer que estés aquí en nuestros estudios. Gracias, es Bien, un placer Paola, para mí. Pues sí. Empecemos por ahí, por esta cuestión. Así que parece ontológica casi. Paola, ¿existe o no existe el cine vasco? Toma ya. Es una pregunta compleja. Dado el estado de los estudios hasta la fecha de hoy, desde no solo el 68, pero también el 76, con las primeras jornadas del cine vasco, en que se discutió muchísimo sobre el cine vasco, la existencia de un cine vasco, cómo hacer el cine vasco, appunto, o cine en euskera, o producido en Euskadi, o escrito y producido por Euskaldunak, no sabemos. Pero, sin embargo, es muy, muy interesante considerar que desde que la Vitoria Gasteiz Film Office ha promocionado muchísimo la provincia de Álava, las producciones seguramente se han multiplicado, la prensa y la publicidad han hablado cada vez más de un cine vasco, haciendo hincapié en un carácter común formado por elementos clave. Estoy pensando en las últimas series de Netflix, como Ondara Oak o Ichazo, para decir, en las que el mar es el protagonista, pero no con un sentido costumbrista, sino también un aspecto de vida común. Ichazo el lugar de Ichazo es Don Ivane, cerca de Pasaya, entonces es una narración de vida común, de habitudes y de costumbres, pero tiene algo de vasco. ¿Qué cosa tiene algo de vasco? Primero, el idioma, porque Ichazo es en euskera. Está todo en euskera. Y yo digo también la luz, el color de la película, porque siempre es gris.
pero porque no hay sol, cosa que a mí me gusta muchísimo también en la realidad, pero es un trato común, ¿no? De la fotografía del cine vasco, el color del cine vasco. Y también muchísimas tradiciones, ¿no? Tipo el hogar de San Juan, el saltar el hogar de San Juan. Entonces hay tradiciones vascas también en películas o series que non son così así costumbristas. Pienso también en una cosa que no es una película, que es un'opera lírica, que es Saturrarán de Porquirmen Uribe, escrita por Porquirmen Uribe, que es un'opera lírica tradicional, como la italiana, pero en euskera. Es una prueba importante también esa. Pero para no ampliar demasiado la discusión, porque tempus fugit, como dirían los romanos, sí, para mí sí, ahora podemos decir que hay un cine vasco, ma desde cuando empezamos a pensarlo como tal. Por cierto, mira, aprovecho para decir que tanto Saturrarán, la ópera, como Ondarraoak e Itxaso, ¿no? Las dos series están en primera, ¿no? Por si alguien no la ha visto, pues que también las tiene accesibles. Sí. Paola, ¿y cuáles serían los elementos, ¿no?, que caracterizan a ese cine? O como dices, ¿no?, en el título de tu estudio, ¿qué símbolos de vasquidad se pueden reconocer en esas películas, además de los que has dicho, ¿no? Desde ese gris al mar y, cómo no, al euskera, claro. Sí, puedo partir también de algo, siempre que no es una película que es Saturrarán. Me acuerdo de cómo la definió un gran erudito, un mio amico, que dijo insoportablemente costumbrista. Estaba un poco enfadado cuando la vimos en La Riaga, ¿no? Así hay elementos canónicos del estilo costumbrista, como en Vacas de Medem, de Julio Medem, ¿no? Sin embargo, en la narrativa cinematográfica se convierten aún más en símbolos, evocadores de toda la vasquidad, porque es el medio cinematográfico que hace que pase esta cosa, eso. Son evocadores de toda la vasquidad, que deviene un concepto general y percibidos por los individuos como una especie de fuente común. Hablamos siempre del mar, pero luego de los elementos naturales, el árbol, las ovejas, las vacas, la montaña, la hierba y el caserío. El caserío es un lugar símbolo. Luego, otro elemento que es muy importante para mí, que salió hablando con un famoso guionista que me dijo una vez que los vascos tienen un espíritu trágico. Me acuerdo de uno de los personajes de una película italiana que es Luna Rossa, de Antonio Capuano, que decía tragediatori, para decir una persona che hace tragedia di tutto. E così, quindi un sentito tragico che nos acerca alla tragedia classica. Porque pasa eso en muchísimas películas, la he visto muchísimas películas. ¡Uy, qué interesante esto! Y un'altra cosa che es utilizata más en la comedia que de otras películas, que es el comer juntos. Vale. El comer juntos es un trato específico, non solo donostiarra, pero de todo el País Vasco, ¿no? Me acuerdo del Negociador de Borja Cobeaga. Lì es importante, me lo dijo Ramón Barea en persona, que cuando el personaje come solo en un lugar que parece un choco. Y los amigos están de un lado y por otro lado
él come solo cosa el filete de ternera, que es un otro símbolo. En la pequeña Suiza de Kepasojo hay una comida, un almuerzo, en que se come el chuletón. Pero hay una chica, la novia, insomma, del protagonista, che è di Madrid e è vegana. E è una tragedia. Quindi, o in Fede Tarras. Ecco, la escena inicial de Fede Tarras empieza proprio con el comer bien de los etarras. La comida, ¿no? Desde luego, Juan, se nos quedan un montón de temas. Aquí Sí, un montón. Esa pregunta que teníamos ahí pendiente. Y la pregunta de Edurne, pero es que la tienes que responder súper sintetizadamente, Sí, Paula, va. sí. Visto que puede hablar alguien que nos mira desde fuera, me gustaría preguntarle en cómo ve la relación entre lo folk y la contemporaneidad. ¿Cómo nos ve a la sociedad vasca en esa dicotomía, ¿no? De conservar lo antiguo y convertirnos en un museo muerto y el hacer nuestro propio arte o cine contemporáneo? Que igual te da para otro estamos? artículo, ¿no? Sí. Preguntaza, Es que además no nos queda... Así que, mira, Paula, vamos a dejar... está ahí trabajando en eso, ¿eh? Vale. Entonces, Pues te dejamos con la reflexión, si te parece, y antes de que termine el curso, ¿vale? Sí. Vuelve con Juan, ¿vale? Sí. Otro día y seguimos desarrollando la cuestión. Buena idea. Paula Populín, profesora de lengua italiana en la UPV y doctora en literatura y cine. Ha sido un placer tenerte Ha esta sido tarde. un placer para mí también. Y que vuelvas pronto, ¿vale, Paula? Venga. Sí, vale, gracias. Hecho. Juan, a ti te esperamos. Es que ricasco Zuri, Paula. Juan, a ti en un par de semanas te esperamos, por supuesto. Vale, de acuerdo. Es que ricasco, bihar arte guztioi, y podéis recuperar los contenidos de cultura.eus en Wow, gure audioak, bihar arte.